El derribamiento de la estatua ecuestre del conquistador español Sebastián de Belalcázar, ubicada en Popayán, capital del Cauca, por parte de indígenas de la comunidad Misak, ha generado posiciones encontradas entre diferentes sectores. Este hecho, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, responde a una tendencia global que repercute en lo regional y pone de sentado las demandas sociales de minorías que buscan reivindicar sus derechos y su posición ante injusticias históricas que permanecen en la actualidad. Hasta ahora bien, esto es lo que hemos visto y oído por ahí. Pero ¿qué tal si indagamos un poco más allá del mero acontecimiento y desenredamos lo que hay detrás de este acto a la luz de la perspectiva de uno de los pueblos indígenas originarios de nuestro territorio? Esto no es posible sin un breve recuento histórico acerca de quiénes son los Misak, cuál es su historia y qué reposa en su memoria. Los Misak o guambianos, hijos e hijas del agua, del sueño, la palabra y el aro iris, son un pueblo originario que habita el actual departamento del Cauca. Cuando los españoles llegaron al sur de Colombia, a comienzos del siglo XVI, se encontraron con una comunidad Misak organizada que junto con los pueblos aliados sumaban alrededor de 179.000 personas. Según registros de las autoridades ancestrales Nunachak, el antiguo territorio y la misma población guambiana sufrió un exterminio físico y una destrucción en los años posteriores a la llegada de los españoles a esta zona del país. Por un lado, el territorio de los Misak se redujo de 657.830 hectáreas en 1535 a únicamente 16.152 en 1900. Por otra parte, la población del territorio pubenense sufrió una drástica disminución al pasar de 179.982 personas en 1537 a casi su extinción total en 1700, cuando solo había 100 personas. Sin embargo, esta logró una recuperación gradual hasta llegar a las 26.000 en el año 2012. Las denuncias del pueblo Misak por usurpación de tierras, desplazamiento, persecuciones y asesinatos continúan a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y nos remiten al presente, a ese 16 de septiembre, día en el cual unos indígenas Misak derriban la estatua de Belalcázar. Sin embargo, es importante mencionar un hito fundamental que marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de los pueblos indígenas del territorio nacional, la Constitución de 1991. Los avances en materia de reconocimiento de derechos y representación de los pueblos indígenas fueron posibles gracias a Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birri, dos constituyentes indígenas. Para motivos del caso presentado a lo largo de este video, se resalta la inclusión del artículo 246 en la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual indica que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Teniendo esto en mente, podemos llegar al acontecimiento del 16 de septiembre de 2020.
Este día, potentes imágenes de la estatua de Belalcázar, localizada en el Morro de Tulcán, en Popayán, Cauca, dieron la vuelta al país. Pero previo al derribamiento y a este bombardeo de argumentos, la comunidad Misak llevó a cabo un juicio en contra de Belalcázar. Esto ejerciendo el derecho estipulado en el artículo 246 de la Constitución que vimos anteriormente. En este juicio, los Piurec, hijos del agua, descendientes de los pubenenses, juzgan a Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Belalcázar, quien la historia de la voz racista y colonial lo describe como el conquistador de Popayán. Algunos de los delitos que se le imputan son genocidio, despojo, acaparamiento de tierra, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenense, tortura, ataque con perros asesinos, entre otros. La indignación del pueblo Misak también está asociada a la locación de la estatua de Belalcázar, la cual se encuentra en un lugar sagrado, en la cima de una de las pirámides pertenecientes a esta comunidad. Simbólicamente, la caída de Belalcázar pone de sentado un rechazo a los perjuicios ocasionados por este personaje a los indígenas del territorio del Cauca. Además, envía un mensaje claro al resto del país respecto a los símbolos con los cuales coexistimos diariamente. Finalmente, el caso de Belalcázar, a mi modo de ver, no arroja posiciones correctas o incorrectas. Por el contrario, nos invita a reflexionar como sociedad, como país, cuál es el lugar que le damos a las culturas ancestrales de nuestro territorio, qué símbolos tenemos a nuestro alrededor, cuál debería ser el verdadero lugar de este tipo de monumentos. ¿Son obras de arte o corresponden a documentos históricos? ¿Qué rol juego yo desde mi posición dentro de estos actos? ¿Hasta qué punto estas acciones responden a la búsqueda de reparación y reconocimiento? ¿Qué dicen acciones como estas de la convivencia pluralista constatada en nuestra Constitución? ¿Cuál es el futuro de otros monumentos de este tipo presentes en el territorio? ¿O cómo podemos entablar conversaciones que no deriven en posiciones polarizadas respecto al ejercicio de derechos como el derecho a la protesta?